Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja. No, La Silla Roja no es. ¿Qué les parece? Es fantástico. Estaba yo pensando en la entrevista que le hicimos en La Silla Roja a Francisco Labastida y por eso presenté La Silla Roja. No, pero esto es al cierre del día de hoy, de la jornada. Hay tantos temas que los vamos a abordar de inmediato. Ernesto Farrell, buenas noches. Mauricio Candiani. Buenas noches. Es un programa al que no había sido, ¿verdad? Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy concluyó la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TLC. Ofrecieron conferencia de prensa los líderes de las tres misiones negociadoras, el secretario Guajardo por México, el representante especial de comercio Lighthizer y la encargada de comercio de Canadá estuvieron ahí y en esencia rápidamente le resumo a usted. Bueno, pues coincidencias importantes señalan, no hay acuerdos todavía. Informaron que trabajaron 12 capítulos. El señor Lighthizer hizo comentarios, no sé si coinciden ustedes, pero un poquito más mesurados que en otros momentos. Habló de un nuevo acuerdo moderno y vigoroso que apoye el crecimiento económico y robusto de Norteamérica. Y dijo que el presidente Trump aprobará un nuevo acuerdo que beneficie a las tres naciones. Así es que como que hay algún avance en ese sentido, por lo menos en el clima, en el ambiente, aunque no hay acuerdos concretos. Enrique. En realidad fueron pocos los temas en donde en la conferencia que hoy ofrecieron se especificó que hubo avances sustantivos, como el caso de pymes, que es muy relevante para muchas empresas en la región, especialmente para México. Facilidades comerciales, esto tiene que ver con aduanas, también es un tema relevante y aparentemente también hubo avances importantes. Lo relevante es que se dijo que 12 capítulos podrían estar ya redactados para el próximo 23 de septiembre. En un mismo documento, ¿no es cierto? El nuevo tratado, o sea, los borradores de 12 capítulos, no es todo el tratado, pero sí de 12 de ellos van a estar listos al momento de iniciar la tercera ronda, que será en Ottawa a partir del próximo 23 de septiembre, es decir, en un lapso de un par de semanas y media, más o menos. Entonces, ese fue el avance. Lo que creo que sí es motivo de preocupación fue lo que el señor Lighthizer, aunque usó un tono menos duro, menos confrontativo que en la primera ocasión, sí dijo con claridad que él no iba a aprobar ningún acuerdo que no estuviera en la perspectiva de la visión del señor Trump. Dice, todo lo que apruebe tengo que tener la certeza de que va a ser también aprobado por Trump. Entonces, se dice que uno de los temas que está dando vueltas ahí es el fantasma que está desde el principio, el de la reducción del déficit de Estados Unidos con México, sobre todo con México, también con Canadá. Y ese no hay manera de que se pueda reducir por la vía del tratado. Ese es un problema que va a estar latente en todas las rondas. Me da la impresión, o por lo menos con un par de colegas americanos con los que he platicado, estadounidenses que le han dado cobertura a esto, señalan que lo que quisiera el equipo americano es poner topes comerciales, lo cual me parece un absurdo porque contradice la esencia misma del tratado, pero topes, es decir, cuando lleguemos a tal monto de intercambio en mercancías o en dinero, hasta ahí se suspende las operaciones para evitar el déficit. Me parece absurdo, ¿no? Pero... No lo acepta México. México ya especificó desde el principio que no aceptaría que en el tratado hubiera aranceles ni topes. Exactamente. En el momento en que Estados Unidos diga, va esto, México no va a pasar, dice, exacto. No me interesa. Ernesto. Así es. Los negociadores americanos, por ejemplo, sí están invitando a Canadá a que compre más mercancías a Estados Unidos que lo que le compra a China o a otras regiones, a Europa, ¿no? Yo también destacaría, en adición a lo que ya comentó Enrique, que el señor Ildefonso Guajardo pues, también expresó que no se han puesto sobre la mesa todavía discusiones sobre las reglas de origen, que a mí me parece también puede ser un
elemento. No han llegado todavía, que es uno de los capítulos ásperos, ¿no? Ni el capítulo de controversias, todavía. El panel de controversias, el capítulo 19. A mí lo que más me gusta, Leonardo, es el ritmo que empezamos a ver en la negociación del tratado. O sea, si tuviéramos que hacer una sobresimplificación amistosa, diríamos primera ronda de negociaciones, semana a digerir algunas de las cosas formales, luego vienen los 7 días donde todos estamos a la expectativa de la ocurrencia matutina del presidente de los Estados Unidos, materializada en algunos tweets, normalmente de peso complejo, de algo de rispidez. Después vienen las preparaciones otra vez para la siguiente ronda, se encierran a negociar asuntos serios, gente seria, y luego viene otra vez para digerir. Entonces, si ese va a ser nuestra constante, en 7 días aquí vamos a estar comentando el siguiente tuit de Trump. Pero hay un principio sobre el que se negocia un tratado que es: nada está negociado hasta que todo esté negociado. Entonces, ciertamente es alentador que digas, bueno, parece que empieza a haber ya borradores en ciertos temas, se anticipa esto. Yo diría, entendamos como la normalidad de este tipo de negociaciones, donde los equipos tratan rápido de sacar. En inglés hay una expresión que es quick hits. Estas son cosas rápidas que podemos empezar para llenar documentos de manera que se empiece a robustecer, y ciertamente se va un poquito dejando los temas o más complejos o más ríspidos para cuando las condiciones son óptimas. Que lo vaya a aprobar Trump, que lo vaya a aprobar Canadá y que lo vaya a aprobar México, ese es el reto que tienen los negociadores. Y la siguiente cita es Canadá, veremos cómo va la película. Pero sí se ve toda la intención de acabar esa negociación en este año, ¿no? Sí veo prisa. En 2017. Ritmo. Es algo que parece imposible de lograr hasta ahora, ¿no? Pero, hasta ahora. Pero sí se les ve toda la intención. Bueno, traen tracción, paso, ¿sí? traen ritmo, sí. como dice Mauricio. El hecho de que después de los tuitazos y declaraciones de la semana pasada se sienten a negociar y como que lo dejen a un lado, traen la misma línea del principio, eso mismo... Es una muy buena señal, ¿no es cierto? Ya es un éxito. Porque sí, bien podrían haber dicho, bueno, ya el señor Trump dijo que pues, no vamos a llegar a nada, vámonos despacio. Sí, que esto no sirve o que es el peor de la historia. Yo coincido contigo, lo veíamos mucho en la delegación mexicana en términos de no engancharse con la retórica y de no responder al golpeteo del presidente de los Estados Unidos, pero veo a las otras 2 delegaciones en la misma sintonía también, ¿no? Sí. Aunque nuevamente Lighthizer vuelve a citar a Trump y dice que lo tenía que aprobar, pero es entendible, ¿no? Ese es su chamba. Déjeme decirle, antes de irnos a pausa, pero esto sucede en el día donde pasa otra cosa muy importante en materia de la relación bilateral y que aparentemente el día de hoy que concluyó esta segunda ronda de 5 días no enturbió el final. Yo no vi a Ildefonso haciendo mención alguna del DACA, pero el día de hoy el presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de suspender esto que en inglés se llama the Deferred Act of Children Admission, que es la acción diferida de la admisión de niños y jóvenes y que en esencia tiene que ver con brindarles un marco legal, jurídico de protección a los niños que llegaron en calidad de inmigrantes o jóvenes, la mayoría de ellos indocumentados, ilegales, y que se les brindó apoyo y respaldo para concluir estudios y continuar su educación. Hoy tomó la decisión de darlo por terminado, no tajantemente, se lo notifica al Congreso. Fíjense qué interesante esto de Trump, ¿no? Porque es como si le dijera a sus seguidores: yo ya cumplí, yo ya tomé la decisión, ahora le toca a los señores del Congreso. Le da al Congreso un plazo de 6 meses hasta el 5 de marzo para producir un nuevo marco jurídico que pudiese mejorar las condiciones en las que están hoy o mejorar los términos de su ingreso o de su calidad de indocumentados. Hay mucha preocupación, hay que decirlo. El gobierno mexicano ya reaccionó, ya salió con una declaración en este sentido. Los consulados van a brindar asistencia legal, ya lo sabemos. Bueno, pero esto significa que el 5 de marzo, cerca de 620,000 mexicanos que están en esta condición, pues se quedarían sin protección para permanecer en territorio estadounidense. Fue interesante que el señor Trump no fue quien comunicó formalmente esta decisión, fue el secretario Sessions, exacto. Sino fue Jeff Sessions quien lo señaló. Yo soy escéptico de que el Congreso vaya a generar una nueva legislación porque
realmente en un año electoral donde el tema migratorio por parte de Trump está en el ánimo, digamos, de combate, veo difícil que se logre el consenso para tener un marco legal que sustituya o incluso que mejore al DACA. Lamentablemente creo que es una muy mala noticia porque en efecto en 6 meses se van a quedar sin protección y con riesgo de ser deportados, porque a diferencia del indocumentado normal, entre comillas, estos 800,000, de los cuales más de 600,000 son mexicanos, han dado sus datos a diferentes instancias, diferentes autoridades, están localizables, están identificables, y en caso de que haya la decisión de hacer valer el proceso migratorio, la ley migratoria al término del plazo, pues ya saben dónde encontrarlos. Son personas, estos acogidos al programa DACA, que llegaron muy pequeños a Estados Unidos. Y entonces realmente se ve que ellos no tienen la culpa de su circunstancia. Y creo que, digamos, de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, estos 800,000, vamos a decir que son los que se ven con la mejor simpatía por parte de los ciudadanos. Exacto, porque estudian, porque aportan a la economía, etc. Así es. Hay una declaración del señor Paul Ryan, el presidente de la bancada republicana y presidente de la Cámara, de la Cámara, en el sentido de que sí van a intentar hacer una legislación donde incluso podrían dar una protección más permanente, mencionó el señor Paul Ryan. Esto es muy importante porque estos Dreamers, que es como se les conoce, tienen que renovar cada 2 años. Así es. Entonces, si se lograra esto, pues sería, al contrario, una excelente noticia. ¿Cuál es el problema que yo veo para que el Congreso realmente tenga dificultades de aprobarlo? Por un lado está la cuestión electoral, ¿no? En noviembre del año que entra hay elecciones republicanas y pues todo lo que sea a favor de los migrantes no es correcto políticamente. Y en segundo lugar hay una agenda cargadísima. De entrada tenemos ahorita que el Congreso tiene que autorizar un incremento en el techo de la deuda y tiene que autorizar el presupuesto para el año 18 y la reforma fiscal. Entonces veo y el Congreso tiene muchos demasiados temas. Cuando uno analiza el fenómeno de migración en cualquier país, tienes 3 componentes. El acceso al país a donde están llegando, el proceso de asimilación y finalmente el proceso de integración económica. Lo triste de estos niños, jóvenes, ya adultos, algunos prácticamente de ellos, es que han vivido los 2 momentos. Ellos no controlaron el ingreso porque eran menores pequeños, claro, o adolescentes muy jóvenes cuando ingresaron, pero ciertamente la sociedad los ha ido asimilando. Son personas que hablan mejor inglés que su idioma del país de origen, son personas que sus hábitos están interiorizados a la cultura americana. Y el tercer componente es que son individuos que aportan a la economía de los Estados Unidos porque han sido asimilados por la economía en un gran parte. Entonces el gran debate que se está dando ahorita es ¿quién es americano? ¿El que solamente tiene un green card, digamos una carta de naturalización y por lo tanto es ahí? ¿O nos interesa también poner sobre la mesa estos 2 componentes importantes de asimilación e integración económica? Y esa ventana del debate que se pone ahorita a flor de piel con esta medida del presidente Trump es el que me permite ver una ligera, modesta, debo de decir, para que Enrique ¿Esperanza? No contraponga mi punto de vista, pero modesta expectativa de que a lo mejor se abre por ahí alguna flexibilización del tema inmigratorio en el legislativo. La jugada desde el punto de vista político de Trump me parece de maestría, ¿eh? En lugar de asumir el costo político directo y frontal en los que rechazan la medida, toma la medida para agradar a su base votante, pero difiere el inicio de vigencia para abrir la ventana legislativa y compartir el costo con aquellos que en el legislativo digan que no. Aquí lo hemos criticado por falta de pericia en algunos puntos, en esta maestría. Habrá que ver si el gobierno mexicano, más allá de la reacción que hoy tuvo por la vía, por ejemplo, de Carlos Sada, que el subsecretario para Norteamérica, que anunció medidas de respaldo, habrá que ver si en esta visión de que la negociación es integral,
no asume que debe haber una medida equiparable para el gobierno norteamericano, algo que tenga que ver con seguridad, algo que tenga que ver con la propia migración de norteamericanos en México, que hay bastantes, cientos de miles, y algunos dicen que muchos de ellos son ilegales, o sea, no tienen papeles legales de residencia en México. Es un buen reto para la Cancillería, porque no basta con la condena ni basta con la asesoría Tiene legal. que haber medida equiparable. Es un ajedrez donde ya se movió la primera pieza, claro. La iniciativa ofensiva Estados Unidos. Habrá que ver cómo responde el gobierno mexicano. Sí, yo creo que en diplomacia toda acción se debe de prever que va a haber una reacción, y el gobierno mexicano en la retórica no es condición suficiente. Sí está padre que le digamos bienvenidos, sí está lindo que le digamos este es su país, pero hay que tener la realidad pragmática. Estos chavos, estos niños, estos jóvenes no ven a su país de origen, sea México, alguno de esos 622,000 habitantes, o sea Guatemala, o sea El Salvador, o sea Europa, no ven su país de origen como su alma, como su patria, como su... No, Entonces, ni de aquí ni de allá. Bueno, yo lo escribí hoy en la columna, pero el problema grave es ese, porque en la eventualidad de que sean repatriados o los manden de regreso para acá, muchos de ellos ni siquiera hablan español. Nunca han estado en una escuela en México. ¿Qué les revalidas o por dónde empieza? Llega un niño de 17 años en high school y no ha pasado ni primaria ni secundaria ni nada en México. ¿Cómo haces eso? Este es un drama que ya se vive en muchos lugares, entonces es muy complejo, ¿eh? El presidente Obama declaró: es una crueldad necesaria. Exacto, ¿no? Eso es lo que es. Vamos a ver cómo acaba de desgranarse, porque hay gente que piensa como tú y como Ernesto, que a lo mejor la conclusión de esto acaba siendo positiva para los Dreamers y para los inmigrantes. Vamos a ver. Mensajes, regresamos enseguida, no se vaya, hay mucho. La mesa en la Cámara de Diputados, la mesa directiva, caos total ahí. Y por si faltaran elementos, bueno, pues también un nuevo frente se registró hoy en el INE. Volvemos. Un programa que nos da los puntos clave y el análisis para entender el comportamiento de los mercados. What Did You Miss? Lunes a viernes, 2:30 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, la mesa directiva en la Cámara de Diputados está en una crisis total, caos, dicen algunos. Han calificado como paralizada, secuestrada, dicen los priistas. Les resumo rápidamente la historia. Concluía el pasado jueves, el último día de agosto, la mesa que estaba en funciones. El 1 de septiembre tenía que entrar la nueva, no se pusieron de acuerdo. El estatuto en la Cámara dice que entonces por 5 días más la que estaba sigue en funciones, y hoy a las 12 de la noche, 5 de septiembre, se vence el plazo. No se han puesto de acuerdo, está paralizado ahí el asunto. El PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y finalmente se sumó Morena. Pues han dicho que no van a aprobar la conformación de la nueva mesa directiva, que le toca, es importante decirlo, porque así son los acuerdos al inicio de la legislatura, le tocaría presidirla al PRI. Por el otro lado, el PRI, el Verde, el Encuentro Social y PANAL, pues votaron a favor de instalarla, 257 a favor, 209 en contra, no lograron la mayoría calificada y estamos pues en estas. En la tarde ofreció una conferencia de prensa hace poquito en el PRI, Enrique Ochoa, ahí la tiene usted, Emilio Gamboa, líder en el Senado de los priistas, y el señor César Camacho, líder de los priistas en la Cámara, acusando a Ricardo Anaya del secuestro. Enrique. Lo interesante en este caso es que por algunas horas se dijo
y no fue desmentido hasta después, que tendríamos algo inédito hoy, la alianza Morena-PRI. Aparentemente había la oferta de una vicepresidencia de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara para Morena, y por esa razón el PRI llevó al Pleno la decisión de definir en el Pleno a la mesa directiva. Al final de cuentas, al conocerse de este presunto pacto de Morena y el PRI, Morena votó en contra al final y se quedaron los 257 votos que no alcanzaron porque se requiere mayoría calificada, más del 66% de los votos. Entonces, creo que esto refleja el nivel de caos. No hay una fórmula que ahora se pueda ver con claridad para resolver el galimatías en el que se ha convertido la instalación de la mesa directiva de la Cámara. Sin embargo, hay que subrayar, algunos dicen, pues entonces no hay mesa directiva, no va a haber presupuesto porque tiene que entregarse el viernes. El viernes, exacto. En 3 días. No hay problema, se puede entregar a la oficialía de partes. Si la recibe. Si fuera el caso, en la Constitución y en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria simplemente se fija que el paquete económico, que incluye presupuesto y ley de ingresos, tiene que enviarse a la Cámara de Diputados y no se especifica que deba recibirlo la mesa directiva. Ahora, para pasar a comisiones, ¿sí tendría que pasar por la mesa directiva o se puede ir directamente? Podría ir a Es decir, el comisiones. trabajo no se detiene, digamos. No hay una amenaza inminente de que no salga el presupuesto. Sí la hay de que a la hora de la hora pues no se reúnan los votos para si es que las cosas siguen como se están viendo. Sí. Digamos, hay un caos en el Congreso. Por un lado, en el Senado, pues se nombra a Ernesto Cordero para presidirlo, ¿no? Y pues hay un rechazo de la misma bancada del PAN. En el fondo, en el trasfondo, está la aprobación del fiscal, ¿no? Eso es lo que está de fondo aquí también. El fiscal carnal, como lo llaman. ¿no? Bueno, exacto. Y en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues también no hay manera de que se pueda instalar, porque quien la debería de presidir es el PRI. Y hay un vicecoordinador del PRI que ya se autonombró, ¿no? como el posible presidente de la mesa directiva. Y pues hay todo este frente de oposición. Pienso que también va en el mismo sentido, evitar que el PRI pueda salirse con las suyas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que bueno, pues el periodo de sesiones, el segundo periodo de cada año arrancó el 1 de septiembre, entonces hay una agenda cargadísima, atrasadísima, ¿no? Y de entrada pues están perdiendo el tiempo ahorita con la instalación de la mesa. Yo voy a usar una palabra distinta. No creo que hay caos. ¿No? No, y voy a argumentar mi dicho. El hecho de que haya una norma en la normatividad interna de la Cámara de Diputados que haya previsto que a falta de acuerdos de los grupos parlamentarios la mesa directiva se extiende por esos 5 días, es porque se sabe que no todo el tiempo los grupos parlamentarios procesan las mesas directivas plurales, las mesas directivas que suponen no nada más quién es presidente, sino quiénes son vicepresidentes y quiénes son secretarios, y que tienen que ver con la conformación de los grupos parlamentarios en su integración, y hay una serie de movimientos previos que estaban anunciados donde unos se cambiaron de bancadas para poder alterar la numerología, y eso agregó presión a la decisión. Entonces, a mí me parece que hasta el día de hoy, a las 12, digamos, 11:59 de la noche con 59 segundos, lo que tenemos es un mecanismo constitucional sumamente tenso, donde hay una mesa directiva que funcionó para efectos del 1 de septiembre y de declarar inaugurado la sesión de Congreso General, recibir el informe del presidente y demás. Y lo que estamos ahorita es viendo cómo las dos bancadas principales, el PAN con sus aliados y el PRI con quien puede, que también tiene sus aliados, están elevando la tensión al máximo posible a ver quién truena primero. Esa película yo la he visto en 97, la he visto en 2000, la he visto en 2003, la vi en 2006, no la vi en 2009, debo de reconocer, pero no me extraña que en este momento esté sucediendo. Yo creo que tarde o temprano va a haber un reacomodo. Un parlamento es la expresión permanente de acuerdos mínimos del permanente desacuerdo que hay en las fuerzas políticas de un país. Entonces no nos espantemos porque las fuerzas políticas de repente jalan la cuerda de más. No nos espantemos. Yo me pregunto, ¿por qué no, si esto sucede cada periodo, que tienes toda la razón, y después viene la conformación de las
comisiones. Pero esas están constituidas. A ver, esas están constituidas. Bueno, no estamos en inicio. ¿Por qué de las mesas legislatura? directivas no se formalizan antes del periodo de sesiones, por ejemplo, en el mes de agosto? No, pero espérense, porque están llevando el debate a una clase de parlamentarismo que a la audiencia le importa un pepino. Pero hay un dato, más allá de esta lección que te agradecemos mucho, muy docta, muy bien, el punto que está de fondo aquí es la decisión de la automaticidad del actual procurador y fiscal, que el PAN y sus aliados está decidido a hacer lo que sea para impedir que pase. Pero eso es político. Con el problema, es correcto, pero lo que está de fondo aquí es político. Hay mucha gente que está diciendo que lo que está aquí de fondo es el 18. ¿No? La elección del 18. Sí. Está muy bien el acomodo de comisiones, está muy bien la atención de los grupos, todo es cierto. Pero aquí de fondo hay una decisión que todos los opositores piensan que si se instala la presidencia del PRI, el pase automático del procurador Cervantes no lo va a detener nadie. Y política, parlamentariamente, te voy a dar otro elemento de complejidad. Así como el PRI salió diciendo al PAN, esta te la ganamos porque me agarré un panista y con 5 votos ahora ya tengo un presidente que yo quiero. Políticamente, no parlamentariamente hablando, ahora en la Cámara de Diputados, para rebalancear los pesos y contrapesos que hay en las dos cámaras, ahora los otros grupos quieren que el otro ceda. Entonces uno se va a tener que tragar su triunfo y derrota en una Cámara, y lo que estamos viendo es la instrumentación del acomodo equiparable en la otra Cámara. Al final me parece que habrá un acuerdo donde, por ejemplo, se rechazará el pase automático, pero se establecerá un mecanismo para que Raúl Cervantes pueda quedarse como fiscal. ¿Crees? Me parece que ese es uno de los escenarios. Yo veo otro. A ver, ahorita es que se nos acaba el tiempo. La pregunta final era, este nuevo frente que ya nos alcanzó, pero que se registró hoy en el INE, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ¿gana esta batalla? ¿Van a impedir que Raúl Cervantes sea en automático el fiscal? Yo te diría que es la primera gran prueba de ese frente. Esa es la pregunta. Si esta batalla política, sí, claro, es política, ganaran de alguna manera, es decir, con el acomodo que acabe siendo, ese frente se amalgama lo suficiente para durar un buen ratito. Ernesto, la anunciaron hasta el 2024, por cierto. Hoy fue nada más formalizar la intención. Sí, es correcto. ¿No? Tengo entendido que va a ser en noviembre o diciembre cuando ya... Sí, porque hay que hacer proyecto y plataforma. Para que ya se formalice como una alianza electoral. Para campaña electoral. Y por eso se dice va a durar hasta el año 24. Sí. ¿No? Pero digamos, hay un paso importante en el sentido de que sí están buscando esta alianza, que sí puede ser una opción importante para el 18. La veo verde todavía. Creo que es no del partido. Es un frente, no. Es un frente no electoral, fueron muy explícitos. Sí, es correcto. Es como no necesariamente va a conducir a una coalición electoral o a una alianza. Es un frente político. Son 3 partidos que se juntan para tratar de pegarle al PRI y a Morena. Y coincidencia de plazos. Tampoco leamos, o sea, hay un requisito en la legislación electoral que establecía el límite para registrar ese frente, que coincide con esta batalla del Parlamento. Que necesitábamos otra media hora, pues ya no nos alcanzó. Mauricio, gracias. Ernesto, Enrique, muchas gracias. Gracias a usted. No se despegue, una tras otra a continuación. Buenas noches.